Hola a todos. Hace unos días que Google ha puesto a disposición del público su plataforma de cloud computing en modo infraestructura llamada Google Compute Engine. En ella podemos crear máquinas virtuales en cuestión de minutos y utilizarlas pagando solo por el tiempo que las estemos utilizando. En este video tutorial vamos a ver lo sencillo que es crear una instancia en la que tendremos instalado el sistema operativo Debian 7, aunque podremos elegir entre otra variedad de sistemas operativos, y cómo podemos, por ejemplo, instalar alguna aplicación como un servidor Apache. Lo primero que haremos será descargar dos aplicaciones que vamos a necesitar para poder conectarnos con nuestra máquina virtual una vez que la tengamos creada. Vamos a Google y allí buscamos PuTTY. En la primera página que aparece para la descarga necesitaremos dos ejecutables que no requieren ningún tipo de instalación. El primero, putty.exe, y el segundo, puttygen.exe. PuTTY será para conectarnos de forma remota a nuestra máquina virtual, obtendremos una shell remota, y puttygen para generar el par de claves, clave privada y clave pública, que usaremos para la autenticación. Simplemente tenemos que pulsar en esos enlaces, descargarlos, por ejemplo al escritorio, y desde ahí los podremos ejecutar. Una vez que ya tenemos esas dos aplicaciones, vamos a la plataforma de cloud de Google. Volvemos al navegador y escribimos la dirección de la plataforma de cloud de Google. Es muy sencilla, es cloud.google.com. Una vez en ella, vamos a Productos, y una vez aquí podremos acceder a las diferentes posibilidades que nos ofrece la nube de Google. En nuestro caso, nos interesa Google Compute Engine para crear esa máquina virtual de la que hablábamos. Si ya tenemos una cuenta en Google, bastará con iniciar sesión. Cuando iniciemos sesión, nos pedirá crear un proyecto. Yo ya lo tengo creado. Y cuando lo tengamos creado, nos habrá pedido previamente información de facturación, luego hablaremos de ese tema. Una vez que tenga creado el proyecto, entraría en él y ya podré empezar a crear máquinas virtuales. Desde esta consola no solamente podré crear máquinas virtuales, sino que podré acceder al resto de servicios que me encontraré en la nube. Como decíamos, a nosotros nos interesa Compute Engine. En Compute Engine crearemos una instancia, es decir, una máquina virtual con Linux. Hay varios tipos de máquinas virtuales. Máquinas virtuales que van a tener diferente capacidad según nuestras necesidades y se nos cobrará en función de la capacidad que estemos utilizando. Es importante revisar antes la lista de precios de las máquinas para saber cuánto nos va a costar la cantidad de procesamiento que estamos utilizando. En esta página tenemos la lista de las diferentes máquinas. Es conveniente que lo pongamos en la pestaña de Europa, ya que los precios son ligeramente diferentes en Estados Unidos y en Europa. Y aquí tenemos las máquinas estándar. En mi caso, para la demostración, voy a utilizar la máquina que se denomina Micro. Es la más pequeña de todas, solamente tendrá 600 megas de RAM, una única CPU, además compartida. Su precio va a ser de $0,021 la hora. Eso sí, nos cobrarán mínimo de 10 minutos y a partir de ahí la facturación será por minutos. Volvemos a la consola de Google Cloud y entramos en Compute Engine. De momento no tengo ninguna instancia. Si queremos, podemos acceder a documentación sobre esas instancias. Y aquí tenemos información sobre cómo iniciar una instancia, crear nuestras claves SSH y configurar todos los aspectos necesarios. Como decía, en mi caso lo que voy a hacer es utilizar una máquina de tipo Micro. Bajando un poco en esta página y yendo a la pestaña de Shell Core, aquí tenemos las características de la máquina Micro.
Vuelvo a la consola y pulso el enlace de añadir una instancia. Y empiezo dándole un nombre a esa instancia. Por ejemplo, instancia prueba. Le doy una descripción. Voy a probar Debian 7. Puedo añadir etiquetas y metadatos. Las etiquetas no las voy a añadir, los metadatos los añadiré después. En localización y recursos, seleccionaré el centro de datos en Europa y sobre todo, esto sí es importante, el tipo de máquina que voy a usar. Como decíamos, la instancia micro, la más pequeña. Puedo cambiar el sistema operativo. Tengo las opciones de Debian 6, Debian 7 y CentOS. Me quedo con Debian 7. En Networking podría elegir si la dirección IP externa quiero que sea estática o prefiero que sea dinámica. Voy a dejarla por defecto. Y en cuanto a la cuenta de usuario que utilizaré para entrar, aquí en Project Access puedo definir cuáles son los permisos. Igualmente lo dejo por defecto. Pulso Crear. La creación de una instancia, como dice, puede llevar algunos minutos. No va a tardar mucho, pero no debo salir de esta página. Como vemos, en menos de un minuto tenemos creada nuestra instancia. Ahora lo que tendremos que hacer es configurar el acceso. Ya tengo la dirección IP, luego la necesitaré para poder conectarme a ella vía SSH. Puedo ver los detalles de esa instancia si pulso en ella. Aquí tengo mi descripción. Aún podría añadir etiquetas si quisiera. CPU y memoria que se está utilizando. Dirección IP externa. La dirección IP interna de la máquina virtual. El disco que se está utilizando. Propiedades de red. Metadatos. Como decía, voy a utilizar esos metadatos para luego poder conectarme a la máquina virtual. Y el resto de información. Incluso podría ver la salida de la consola pulsando en este enlace de View Output. Aquí vemos la salida de la consola en el arranque de la máquina virtual. Voy a cerrar esa salida. Y voy a configurar el acceso a la máquina. Para eso, voy a necesitar las dos aplicaciones que ya hemos descargado antes, PutyGen y Putty. En primer lugar, utilizaré PutyGen. Ejecuto esa aplicación que, como decía, no necesita ningún tipo de instalación y selecciono Generar. Lo que voy a hacer con esta aplicación es generar el par de claves pública y privada con las que me voy a autenticar en mi máquina virtual. Pulso Generar. Me dice que debería añadir algo de aleatoriedad moviendo el ratón en la zona blanca y en pocos segundos tenemos creado nuestro par de claves. Esta es la clave pública con la que voy a acceder luego a la máquina virtual. Necesitaré copiar esa clave pública o bien guardarla en un archivo. Si la quiero guardar en un archivo, pulsaría en Save Public Key. Por ejemplo, la guardo en el escritorio. El nombre del archivo podría ser, por ejemplo, IDRSA pub. Y también tengo que guardar la clave privada. Es recomendable añadir una frase de paso para proteger esa clave privada. En mi caso no lo voy a hacer porque estamos haciendo pruebas, pero cuando intente guardarla me avisará de que sería conveniente crear esa frase de paso. Voy a Save Private Key. Le digo que sí, que no voy a utilizar ninguna frase de paso. Y guardo esa clave privada como IDRSA PPK. Como decía, necesitaremos esta clave pública, que la tengo almacenada en el archivo, pero va a ser más cómodo que la copie ahora, ya que la tengo en pantalla. Voy a añadir esa clave pública a la máquina virtual, así que vuelvo a la consola de Google Cloud, bajo hasta donde me permite añadir metadatos, pulso en Añadir metadatos y tendré que poner en la caja que dice Key lo siguiente:
SSH keys. Y como valor, el nombre de usuario con el que quiero conectarme a mi máquina virtual, por ejemplo, usuario, dos puntos, y la clave pública que acabo de generar con PutyGen y que he copiado previamente. Aquí tengo la clave pública que he copiado antes. Le doy a Save y esa clave pública se habrá añadido a la máquina virtual. Ahora desde Putty utilizaré la clave privada para poder conectarme a una consola remota. Ya no necesito PutyGen, puedo cerrarlo y me voy a Putty. Lo ejecutamos, igualmente no necesita ningún tipo de instalación. Y para configurar la conexión SSH utilizando como clave privada el archivo IDRSA PPK que he creado antes, me voy a la sección que dice SSH, AUTH, y aquí le indico cuál va a ser la clave privada que voy a usar para la autenticación. Así que pulso Browse, selecciono el archivo PPK y luego solamente tendré que ir a Session e indicar cuál es la dirección IP de mi máquina virtual. Esa dirección IP puedo verla desde la consola, donde dice External IP. En mi caso, es esa dirección IP. Copio, voy a Putty y pego. Ya puedo abrir una sesión. Utilizaré para la conexión un usuario que he llamado usuario. La primera vez que me conecto, Putty me pide autorización para acceder a ese servidor. Acepto la clave de ese servidor, digo que sí, y la conexión, como decíamos, será con un usuario que hemos llamado usuario. No me pide contraseña porque estamos utilizando clave privada para la autenticación. Hemos entrado como usuario normal. Si queremos pasar a root, sudo su. Ya somos root. Vamos a investigar un poco las características de esta máquina. Por ejemplo, ¿cuál será la versión del sistema operativo? Aquí tenemos que es un Debian 7, tal y como habíamos configurado desde la consola de Google Cloud. Podemos ver la cantidad de memoria que tenemos. Vemos que son esos 600 megas de los que hablábamos al principio. Podemos ver cuánto espacio en disco tenemos. Aquí tenemos nuestros sistemas de archivo y podemos instalar aplicaciones. Por ejemplo, voy a instalar un servidor web, Apache. Me pide autorización para hacer la instalación. Le digo que sí. Ya tenemos instalado Apache y vamos a personalizarlo un poco para luego ver si podemos acceder desde nuestro navegador a ese servidor web. Vamos al document root. Ahí tenemos el archivo index.html. Vamos a modificarlo un poco. En lugar de Dateworks, vamos a poner, por ejemplo,
Este es mi servidor en Google Compute Engine. Guardamos. Nunca está de más reiniciar el servidor. Una vez modificado el archivo index.html y reiniciado el Apache, podríamos intentar la conexión desde nuestro navegador, pero no funcionaría porque por defecto cualquier instancia creada en Google Compute Engine solamente tiene habilitado el puerto 22. Hay un cortafuegos que impediría el acceso a cualquier otro puerto. Vamos otra vez a la consola para modificar esa característica. Volvemos a la consola, Networks, vamos a la única red que tenemos creada y vemos que aquí nos aparece Firewalls. Tendremos que añadir una regla nueva al cortafuegos para permitir el acceso a través del puerto 80 y comprobar que funciona correctamente en nuestro servidor web. Create New, le damos un nombre, por ejemplo, acceso a HTTP, ponemos una descripción, por ejemplo, permitimos el acceso web al puerto 80, voy a permitir el acceso desde cualquier dirección y quiero que se pueda acceder a la máquina a través del puerto 80 de TCP. Lo hacemos indicando TCP:80. El resto de las opciones las dejamos en blanco y crear. Como vemos, en pocos segundos se habrá creado esa regla. Y si vuelvo a copiar la dirección IP externa de mi máquina y voy al navegador, ya puedo acceder a mi servidor web. Como hemos visto, es bastante sencillo crear una máquina virtual, por ejemplo con un Debian 7, y además instalar las aplicaciones que necesitamos. En cualquier momento podemos borrar esa instancia, dejamos de utilizarla y no se nos facturará por ella, solamente por aquello que hemos utilizado, por el tiempo en el que hemos estado utilizando esa máquina virtual. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.